Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie jamás puede jactarse en presencia de Dios. Hablar de la forma en que fueron llamados los discípulos, como lo decía la vez pasada, es poco lógico. Llamar a gente que no tiene los conocimientos necesarios para emprender una tarea titánica no tiene lógica. El darnos cuenta de que son personas de bajo perfil no es lógico. Que eran hombres de caracteres y temperamentos distintos pero difíciles de tratar no es lógico. Y pues sí, desde mi punto de vista, no sé del tuyo, no reunían estos hombres los requisitos mínimos para ser apóstoles del Señor. Y mucho menos que no tenían un conocimiento profundo de las Escrituras. Menos tenían el perfil. Pero déjame hablar de este proceso de ese proceso del llamamiento de los apóstoles por parte de Jesús. Recuerden que estamos viendo en estos podcasts acerca de los 12 discípulos. Como antecedente, vale la pena mencionar que desde el primer discurso de Jesús empezaron sus problemas de persecución y lo menciona en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 del versículo 28 al 30. Miren lo que dice Lucas 4 del 28 al 30 y dice: al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Y versículo 30, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Siempre que hablaba sobre el reino de los cielos, el Señor Jesús causaba una tremenda polémica. A medida que circulaba la noticia de los milagros que hacía Jesús, su popularidad iba creciendo y por lo tanto grandes multitudes venían a verlo y a oírlo y saber y conocer lo que él estaba diciendo. Lucas 5:1 dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. De pronto se tenía que subir a una barca y tenía que estar en una parte donde pudieran verlo todos y escucharlo todos. Y no por casualidad, ese bote al que se subió y que menciona Lucas era de Pedro. Lo más lógico era que Jesús entonces explotara esa popularidad que tenía de tal manera que sus seguidores se incrementaran, ¿no es cierto? Mientras más popular pudiera ser, más gente se iba a adherir a su misión. Pero no fue así, no fue lógico. Al contrario, su discurso era cada vez más polémico y que tuvo como consecuencia que muchos se alejaran. Y lo dice Juan en el versículo 66 al 67. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también se van a marchar? Entre los que se quedaron fueron estos 12 hombres de los que estaremos hablando estos días, seleccionados personalmente por Jesús. Eran 12 hombres comunes y corrientes, sin ninguna característica excepcional. Con 12 iba a lograr que el mensaje de las buenas nuevas se diera a conocer en el mundo. Nada lógico.
hubiera aprovechado que tenía tantos seguidores que quizá hubiera sido más rápido o lógico, ¿no crees? La estrategia que Jesús escogió tipificaba el carácter de su reino y de su mensaje. Una docena de hombres bajo el poder del Espíritu Santo son una fuerza más poderosa que la cantidad de gente que lo seguía, cuyo entusiasmo inicial por Jesús había sido aparentemente provocado por poco más que simple curiosidad. Cristo escogió personalmente a los 12 y en ellos invirtió la mayor parte de su atención y energía. Los escogió antes que ellos lo escogieran a Él. Esto es bien importante, porque vale la pena mencionar que el proceso de selección y llamamiento se llevó a cabo en diferentes etapas. Esto es importante también entenderlo, porque esto aclara lo que pudiera decirse si le damos una lectura a las Escrituras para estudiar cómo fueron llamados los apóstoles. Pudiéramos caer en que hay controversias o contradicciones, pero no es así. El proceso fue en etapas y déjeme comentárselas. La primera etapa fue de conversión. Es fundamental estudiar cómo cada discípulo fue llamado a salvación. Era necesario que ellos reconocieran primero a Jesús como el verdadero Cordero de Dios y Señor de todo, y aceptarlo por fe. Esta etapa en el llamamiento de los discípulos no significaba un discipulado de tiempo completo. No obstante de estar caminando con Jesús y aprender de Él, cada uno seguía con sus labores cotidianas. Tenían que ganarse el sustento con lo que sabían hacer. Por eso es por lo que desde ese momento y hasta que Jesús los llama a un ministerio de tiempo completo, muy seguido los vemos pescando y reparando sus redes. Segunda fase, fue un llamado al ministerio. Un llamado al ministerio. En Lucas 5 podemos ver este llamado en detalle. Lo vamos a ver más adelante, pero usted lo puede ver muy bien en este capítulo de Lucas 5. Es cuando Jesús se aleja, lo leímos, se aleja de la orilla del mar para enseñar y predicar. Y después viene el milagro de la pesca. Fue en el contexto de este milagro que Jesús dijo en Mateo 4:19. Cierto día, mientras Jesús, voy a leer desde el 18, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vino a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y entonces viene lo que leímos en Lucas capítulo 5, versículo 1. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaron sobre él para escuchar la palabra. Pero luego viene el versículo 11, donde confirma: y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Y luego viene una tercera fase. Mateo 10 y Lucas 6 describen esta fase del llamado, y entonces los llama al apostolado. Vaya conmigo. Primero hubo una conversión de parte de ellos, aceptando a Jesús por fe como su Señor y Salvador. Son llamados al ministerio. Y después viene también un llamado al apostolado. Es en este momento que Jesús selecciona y nombra a 12 hombres en particular y los hace sus apóstoles. Su apostolado inició con una especie de internado. Jesús los manda a salir de dos en dos, porque a estas alturas no estaban listos para salir solos. Mientras transcurría esta etapa de entrenamiento, el Señor siempre se mantuvo cerca de ellos. Y luego hay una cuarta fase. Esto puede causar alguna controversia, pero al martirio.
son llamados al martirio. Esto sucede después de su resurrección y fue a los 11, ya no estaba Judas. Y los envía a todo el mundo y además a que den su vida por el Evangelio. La historia menciona que todos, menos uno, fueron asesinados por su testimonio. Solo Juan llegó a ser anciano, aunque fue perseguido y exiliado en la isla de Patmos. A pesar de los obstáculos, ellos triunfaron. Fueron perseguidos, vituperados, agredidos y al final asesinados. Pero cumplieron con su tarea. Conforme vayamos adentrándonos en la vida de cada uno, estoy seguro que vamos a quedar impactados y fascinados por su vida. Ahora, déjeme continuar con esta especie de introducción acerca del estudio de los 12 apóstoles, observando con detalle la fase 3 de su llamado. Ya lo vimos. Su selección y nombramiento al apostolado, basándonos en Lucas. Y para eso vamos a analizar algunas cosas muy importantes. Es decir, si hablamos del llamado y del nombramiento de apóstoles y su llamado al apostolado, pues es importante mencionar que lo que primero que tenemos que comprender es el tiempo en que esto ocurre, el tiempo en que ocurre este llamado. Lucas lo hace notar muy, muy bien, ¿no? Cuando veíamos en el versículo, en capítulo 5:1, cuando dice cierto día, ¿no? ¿Se acuerda que lo vimos? Cierto día. Y después en el capítulo 6, en el versículo 12, vuelve a mencionar Lucas cuando los escoge, cuando en el título de este pasaje, del versículo 12 en adelante, dice cierto día, poco tiempo después. Cierto día, poco tiempo después. Lo que trata de decir Lucas no es que es un tiempo de acuerdo a un calendario o a un reloj, se refiere a un periodo de tiempo, es decir, una temporada, un momento específico en el ministerio de Jesús, en el momento más incipiente de la oposición a su ministerio. Había una cantidad impresionante de opositores, críticos, y que cada día se incrementaba, motivada por el mensaje duro de confrontación que Jesús tenía. El conflicto se agrava y llega a su clímax, y lo podemos ver un poco antes en el versículo 11 del capítulo 6 de Lucas. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Mateo y Marcos son más enfáticos y gráficos para decir esto. Menciona que los líderes querían matar o destruir a Jesús. En ese momento en que Jesús, de acuerdo con el relato de Lucas, escoge y nombra a los 12 que fueron sus discípulos. Es en ese momento, no hay otro. En el momento que era más perseguido y más amenazado, Él escoge a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Es maravilloso entender una realidad en este llamado. Jesús escogió a los 12 para hacer de ellos sus representantes oficiales, aquellos que llevarían el evangelio a todo el mundo. Mire, Él no escogió a ningún rabino, ni a ningún escriba, ni a un fariseo, ni nada de esos. No escogió a un sacerdote ni a un religioso. La elección de los 12 apóstoles fue sin duda un juicio contra el mismo judaísmo radical. Escogió a hombres que no tenían preparación teológica. En resumen, a hombres comunes y corrientes. Entonces, el tiempo en que Jesús los escogió fue precisamente cuando más complicados estaba todo para el ministerio de Jesús. Los tiempos de Dios son perfectos. Ni un momento más, ni un minuto más, ni un momento menos, ni un minuto menos. Lo segundo, después de ver el tiempo en que los escogió, lo segundo es analizar el por qué a los 12. He mencionado muchas veces que no eran hombres letrados, ni ilustres, ni mucho menos santos, como de pronto se caracterizan en algunos templos. No eran personas calificadas. Tenían que pasar por el proceso como cada uno de nosotros. Salvación, santificación y luego ser transformados de descalificados
a instrumentos para ser usados por el Señor. ¿No es maravilloso? Igual que a nosotros. Mismo proceso, pero no la misma respuesta. Es importante mencionar que Él escoge a quien Él quiere para recibir Él la gloria. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Cuidado con aquellos que se sienten superiores por el hecho de haber recibido un llamado, que llenos de soberbia se enarbolan con la bandera de superioridad y se atribuyen la facultad de dictar juicios y sentencias a aquellos que están pastoreando o incluso a sus mismos compañeros de ministerio. Aquellos que se pelean estar en la iglesia más grande o sobresalir entre los demás llenándose de actividades que lo único que hacen es engordar su ego. Al escoger a los 12, el Señor escoge instrumentos débiles para que de esta forma nadie se atribuya a sí mismo la gloria, sino que la gloria sea atribuida a Él. Por lo tanto, aquí no cabe a aquellos que solo dirigen su vida ministerial a conseguir la gloria humana. Pero aparte del tiempo y además de ver el llamado a los 12 o de saber el porqué a los 12, también había que ver quién es el que estaba haciendo el llamado. Y este es el maestro. No solo Lucas habla del momento o del tiempo en que fueron elegidos. No solo especifica por qué a los 12, sino también describe al maestro, pues. El Señor sabe que su ministerio terrenal terminaría pronto con su muerte, su resurrección y su ascensión. De tal manera que es desde este momento, desde este punto en adelante, el carácter de su ministerio cambia. Su prioridad número 1 fue preparar a los hombres que serían los principales voceros del Evangelio después de que Él se hubiera ido. Ya no era la multitud, ya no era el hacer milagros, lo seguía haciendo, pero su principal objetivo era que estos 12 a los que había llamado estuvieran cerca de Él. Para escogerlos, Él buscó primero al Padre. Cierto día, dice Lucas 6:12, tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Oraba. Era la forma perfecta de enseñarles qué hacer en momentos difíciles. Ellos lo veían orar. Era su maestro en la oración. Así que cuando Jesús nombró apóstoles, ellos llevarían perfectamente las enseñanzas que Jesús les daba con el ejemplo. Pero en este punto quizás nos puede surgir la pregunta de por qué 12 y no 7 o 15. No es el punto y no me quiero meter mucho en este proceso, pero es importante analizarlo muy brevemente. El número 12 está lleno de valores simbólicos. 12 tribus, si lo quisiéramos interpretar tomando en cuenta un principio teológico, Israel se había convertido en una nación apóstata. Israel había abandonado la gracia divina y la cambió por la religión por obras. La importancia del número 12 se haría notablemente obvia dentro de los israelitas. De modo que cuando nombró públicamente a los 12 para que fueran sus apóstoles, la importancia de este número fue contundente y muy clara para los israelitas. Los apóstoles representaban a un Israel completamente nuevo, bajo el nuevo pacto. Así que 12 representaba más que un número. Representa el llamado de quienes cumplirían una tarea específica y llena de retos. Y termino. Después de que Jesús ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo, les infundió poder y los capacitó para hacer lo que Jesús les había adiestrado y los había adiestrado a que hicieran. El libro de los Hechos registra la forma en que se inició la iglesia y el resto forma parte de la historia de la iglesia. Aquellos hombres, a través del legado del Nuevo Testamento y del testimonio que dejaron,
sigue aún hoy en día impactando y cambiando al mundo. ¿Cómo impacta tu testimonio? ¿Cómo es que tu forma de vivir motiva a los demás a seguir a Cristo? Estamos listos para conocer y fascinarnos con la vida de cada uno. Empezaremos en el siguiente podcast con Pedro. No se pierda estas historias y estoy seguro que será de gran bendición, porque entonces vamos a comparar nuestra propia vida con la vida de los discípulos y apóstoles de Jesús. Que el Señor los bendiga.